Es un placer estar en la tarde de hoy con ustedes compartiendo un tema titulado Arbovirosis, solo estamos hablando de dengue. Cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra arbovirosis, una de las primeras temas que debemos tener claro es que cuando hablamos de las arbovirosis, esto engloba un grupo de enfermedades que se caracterizan por darse por transmisión de virus a través de los artrópodos hematófagos. Cuando hablamos de artrópodos hematófagos, habitualmente pensamos casi siempre en los mosquitos y nos enfrascamos solo en estos, pero muy pocas veces recordamos que las garrapatas también se encargan de transmitir algunos tipos de infecciones asociadas. Cuando nosotros nos mencionan la palabra arbovirosis, hay una característica puntual y es que habitualmente nuestra mente está enfocada a mirar a través de unos binoculares y a mirar y enfocarse solo en una palabra, que es dengue. Y lo que se nos olvida es que cuando nosotros empezamos a revisar, aparte del término dengue, pues existen un listado bastante amplio de arbovirosis. Estas en general se agrupan según los diferentes tipos de virus o diferentes familias de virus, según el diferente vector que la transmite. Tienen la característica de que tienen una distribución mundial, especialmente en las zonas del trópico y del subtrópico, y que pueden surgir como enfermedades emergentes, como epidemias, o incluso en algunas condiciones y en algunos pacientes pueden terminar desencadenando la muerte. Cuando nosotros hablamos de los tipos de arbovirosis, como les mencionaba, en general englobamos todo ese grupo que vimos anteriormente, incluso muchísimas más que obviamente por cuestiones de tiempo pues no podríamos abordarlas todas en una sola charla. Pero en términos generales, las que nos competen en nuestra región habitualmente son dengue, Zika y chikungunya, que hacen parte del espectro de los pacientes y de las patologías que vemos a diario en nuestra región. Cuando nosotros empezamos a hacer una comparativa y a mirar qué pasa más allá del dengue, uno de los aspectos claves es tratar de mirar en este sentido cómo es la distribución. Nosotros vemos aquí por lo menos que con dengue y con Zika la distribución es más o menos homogénea y realmente no dista mucho de lo que sucede con chikungunya. Entonces yo sé que dirán, vamos a ver las distribuciones paso a paso y vamos a ver qué sucede con este proceso, cómo es nuestra distribución global. Pero antes de hablar de las otras arbovirosis, pues es indudable tener que mencionar el dengue. Cuando nosotros revisamos el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud en la semana 13, nosotros como Colombia estamos literal en casi todas nuestras regiones con un brote importante de dengue. Si ustedes alcanzan a mirar, más del 50% de nuestros departamentos estamos en brotes de dengue. Y si nosotros miramos la gráfica de al lado, que se centra especialmente en las regiones donde más se acumulan, los municipios que más tienen en este momento, y nos centramos aquí en la zona de Bolívar, nos alcanzamos a dar cuenta que para esta semana 13 ya todo el país, en teoría, está en un brote. ¿Qué es importante tener en cuenta dentro de este proceso? Que si bien hablamos de esto de dengue, así como existe el dengue, existen otras enfermedades que también nos pueden generar síntomas muy similares. Y cuando nosotros vamos a ver las diferencias en estos grupos, entonces nos toca sí o sí hablar de epidemiología y reconocer en qué sitios hay más prevalencia para tenerlos en cuenta al momento de hacer un enfoque del paciente. Cuando nosotros hablamos del Zika puntualmente, en América en general en el 2022 se describieron 36.340 casos de Zika. Y cuando hacemos la división por regiones, nos dimos cuenta que el 94% de estos venía de Brasil, es decir, 34.176. ¿Y por qué hago la salvedad y por qué enfatizamos en el tema de dividirlo por países? Pues nosotros somos una ciudad costera, somos una ciudad muy turística y es importante que yo logre asociar con algunas regiones y situaciones si mi paciente tiene o no alguna conexión o alguna posibilidad de padecer este tipo de patologías. Además de Brasil, el restante, pues el que seguía en ese orden era Guatemala con 4.7% de toda la población, que correspondía a 1.717 casos para ese año 2022. Y hemos hablado de Brasil, hemos hablado de Guatemala, pero también hay que hablar qué nos está pasando a nosotros en Colombia. Y cuando nosotros miramos en Colombia y empezamos a analizar desde manera retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que en el 2021 habían en total 69 casos registrados. En el 2022 hubo un aumento y se registraron 101 casos. Este aumento correspondió prácticamente al 49% de los casos, es decir, un aumento importante.
Y en el 2023 habían 68 casos hasta la semana 12, que es la que está en el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué sucede? El tener 68 casos a la semana 12 ya nos habla de que hay un aumento importante de estos, porque incluso para ese mismo periodo, en el año 2022, apenas habían 12 casos reportados. Siguiendo con este proceso, si nosotros nos ponemos a detallar de manera más cercana y a ver qué estaba pasando con el Zika en general en las regiones, para centrarnos aquí, quiero que vean en esta sección de arriba, que es donde están los departamentos donde mayor cantidad de casos habían reportados y superaban los valores normales. Y dentro de esos está Bolívar. Entonces, nos sirve como punto de alerta y de alarma para recordar esta entidad. Si tratamos de hacer lo mismo y tratamos de mirar epidemiológicamente qué está sucediendo con el chikungunya, nos vamos a encontrar que en el 2022 en América en general se reportaban 21.887 casos, pero para el año 2023 hubo un aumento de casi 5 veces el valor normal, porque miren que ya alcanzamos 113.447 casos. Y cuando hacemos la división, aquí, a diferencia del Zika, que tenía una gran proporción de pacientes en la zona de Brasil, acá la incidencia marcada se encontraba en Paraguay, donde describen una incidencia acumulada de 103 casos por cada 100.000 habitantes, que es bastante amplio. Y seguido, pues aquí sí estaba Brasil, de 14.2 casos por cada 100.000 habitantes. Y haciendo el mismo ejercicio y buscando qué nos sucede o qué está pasando en Colombia, pues empezamos a darnos cuenta que en el 2021 había 111 casos, luego posteriormente en el 2022, cuando alcanzamos a observar, habían 173 casos, con un aumento siempre bastante importante, pero hasta la semana epidemiológica del 2023 habían hasta ese momento apenas 11 casos reportados, es decir, del 2021 al 2022 hubo un aumento, pero hasta la fecha o hasta lo último reportado, pues los casos habían bajado hasta la semana 12 de vigilancia. Y cuando hacemos el ejercicio debemos recordar que cuando miramos y analizamos este tipo de arbovirosis, no es solo mirar de qué país viene, sino también de qué región, incluso de qué región de Colombia, porque incluso nosotros aquí en este punto podemos tener diferentes variaciones y diferentes proporciones de casos. Si alcanzan a mirar la gráfica acá, se alcanza a observar que sobre todo en la zona de Guaviare había una gran cantidad de casos reportados, seguido por Valle del Cauca, Antioquia. Nosotros en Bolívar en general teníamos una tasa muy bajita de 1 o 2 casos, pero es importante considerarlo por todo este tema de la migración, los turistas y demás que vienen de una zona o de otra. Siguiendo entonces con todo este proceso, cuando nosotros habitualmente nos enfrentamos a estas patologías, yo sé que muchos pueden decir, eventualmente son muy similares, ya vimos que tienen una distribución epidemiológica más o menos similar en términos globales, y es ahí donde nos surge la pregunta y decimos, si yo estoy con 3 entidades que se parecen mucho, que pueden ser trillizas, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo diferenciar cada una de ellas? Para poder hacerlo, lo primero que debemos recordar es que existen unos criterios que establece el Ministerio Nacional para poder identificar y clasificar a mi paciente como caso sospechoso, como caso probable o como caso confirmado según cada una de las características que tenga. Cuando nosotros empezamos a hablar de chikungunya, una de las características puntuales, y quiero resaltar acá, es que el paciente debe tener fiebre mayor o igual a 38 grados, con dolor articular, que este es uno de los marcadores índices en relación a la diferenciación de este tipo de arbovirosis, y que no se han explicado por otras condiciones médicas, y quiero anotar acá el tema más importante y es en quien se haya descartado dengue. Es decir, cada una de estas arbovirosis, nosotros vimos que en general en Colombia estamos en un brote importante, entonces cada una de estas pasan a ser una segunda línea una vez ya yo he descartado en mi paciente que tenga dengue. Y lo otro es que el paciente debe residir en un municipio donde no se hayan confirmado casos en ese momento, y por ese contexto lo clasifico como sospechoso. Si por el contrario yo tengo mi paciente con ese mismo cuadro clínico, pero reside en un municipio donde yo confirmé la circulación del virus o donde está o limita con un municipio donde hay confirmada la circulación, yo ese paciente lo puedo confirmar y lo puedo hablar de caso confirmado por clínica.
Y ya cuando hablamos de caso confirmado por laboratorio, es un paciente que yo tenía como caso sospechoso y eventualmente le realicé una serie de pruebas. ¿Y cuáles pruebas? Pues existen una lista bastante larga. Yo podría utilizar desde el aislamiento viral, podría utilizar la PCR. Hay que tener en cuenta que con la PCR lo ideal es que cuando yo la utilice, pues mi paciente no tenga más de 8 días de síntomas. Puede utilizar la IgM, ese también es otro parámetro para medir en mi paciente, o incluso puede utilizar mediciones o tomar una IgM ahora y realizar una medición en los 15 días y confirmar que haya habido un aumento significativo en el número de anticuerpos. Siguiendo con este proceso, entonces, para Zika, también el ministerio tiene unos lineamientos puntuales de cómo catalogar o diferenciar ese paciente como caso probable o como caso sospechoso. Cuando yo tengo a mi paciente con Zika, hay que recordar que habitualmente nosotros tenemos en cuenta unas poblaciones de riesgo puntuales. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Habitualmente pacientes gestantes, menores de 1 año, personas de 65 años o más, las personas que vienen de una población donde no se había confirmado y las personas que vienen, pues, vienen desde el extranjero, como vimos ya anteriormente en la epidemiología. ¿Y cuál es la clínica? El paciente tiene que tener exantema y uno o más de los siguientes, que son fiebre, mialgia, hiperemia conjuntival, pero ojo, que no se expliquen por otras condiciones médicas. Y esto traduce básicamente lo mismo, es decir, un paciente en quien yo haya realizado y haya descartado por pruebas el dengue. Adicional a esto, el paciente tiene que tener una característica, tiene que haber visitado 2 semanas antes una zona o un municipio que esté entre 0 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar, o si tuvo contacto sexual con una persona que en las 8 semanas previas estuvo en un sitio con esas mismas características. Eso para hablar de caso sospechoso. Cuando hablamos en general de caso confirmado, cuando tenemos ese paciente con esas mismas características y vive en una zona que ya tiene confirmada en ese momento un serotipo circulante de esta infección. Si yo lo confirmo en ese momento, mi paciente puede automáticamente decir que por la clínica y por las características, mi paciente tiene Zika. Y confirmado por laboratorio, pues es al paciente al que ya le realizo la PCR. Tener en cuenta algo en relación a la PCR. Aquí pasa muy similar a lo que estábamos viendo con chikungunya. Habitualmente los tiempos y los límites de detección que se recomiendan es que el paciente tenga menos de 8 días para poder realizar el estudio. Y el caso descartado pues es un paciente sospechoso que yo le hice todos los exámenes respectivos y salieron completamente negativos en ese momento. Cuando nosotros hablamos de estas características y de estos aspectos, también existen algunos datos clínicos puntuales que nos ayudan de pronto a tener una diferenciación en relación a qué tipo de patología tiene mi paciente. Una de las cosas que hablamos es en relación al rash. En el Zika, el rash suele ser un rash maculopapular que se caracteriza porque empieza en troncos, se extiende a extremidades y puede comprometer palmas y plantas. En el dengue, la característica es que es el típico islas blancas en un mar rojo, tiene un rash, pero sobre todo unas lesiones muy petequiales. Y en el chikungunya se caracteriza porque es un rash maculopapular que es muy pruriginoso, que habitualmente tiene una duración que se estima entre 2 a 3 días, y si ustedes lo alcanzan a ver acá en este espacio, se alcanza a ver más como de aspecto jabonoso con todo el tema del prurigo asociado. Cuando empezamos a mirar características asociadas, si bien ya dijimos que hay cosas muy puntuales, hay otros aspectos adicionales que nos ayudan a diferenciar. En el Zika, como lo vieron en la definición de caso, se menciona que el paciente adicionalmente presente conjuntivitis, esa es una de las características que puede o no puede estar presente, pero es muy característico del cuadro, y que el paciente esta conjuntivitis sea bastante exudativa. Adicional a eso, presente lagrimeo, mialgias y demás. Con el Zika se han descrito muchísimos otros síntomas adicionales, se ha descrito Guillain-Barré, se ha descrito que el paciente puede hacer incluso compromiso del sistema nervioso, pero en mucha menor proporción. Con el dengue, adicional a esto, pues tenemos las mialgias, tenemos la cefalea, una cefalea que es típicamente retroocular. Aparte de eso, el paciente puede tener alteraciones asociadas que pueden ir desde epistaxis, puede tener extravasación de líquido, con dolor abdominal, hepatomegalia y demás. Y con el chikungunya, uno de los aspectos
claves y fundamentales es el dolor articular. El paciente más que mialgias lo que presenta son artralgias y estas comprometen las pequeñas articulaciones. Es un paciente que se va a quejar porque tiene una artritis simétrica bilateral de pequeñas articulaciones que compromete sobre todo dedos de las manos, muñecas, tobillos y que suele tener una duración de 7 a 10 días, pero como veremos más adelante en algunos casos puntuales, eso suele prolongarse un poco más. Siguiendo con este proceso de las complicaciones, pues se ha descrito en el Zika que rara vez es mortal, pero se han presentado algunos que otros casos. Los pacientes pueden debutar con meningoencefalitis o pueden terminar presentando síndrome de Guillain-Barré asociado al cuadro clínico. Con el dengue, lo que hemos hablado es que la mortalidad está sobre todo asociada a esos pacientes que presentan dengue hemorrágico o que presentan shock por dengue. Y con el chikungunya, lo que hemos hablado anteriormente es que la mortalidad es rara, sin embargo, se ha descrito en algunas poblaciones puntuales, sobre todo poblaciones mayores de 65 años o asociado a este cuadro, poblaciones que tengan algún compromiso del sistema nervioso o que tengan algún compromiso a nivel cardíaco en ese momento. Y el otro complicación que habitualmente se presenta pues es las artralgias a largo plazo. Si nosotros queremos mirar detalladamente cada uno de estos aspectos o de pronto centrarnos en unos aspectos muy generales, tenemos aquí en este espacio que con el Zika habitualmente lo que yo voy a encontrar en mi paciente es una fiebre de bajo grado, a diferencia del chikungunya y a diferencia del dengue, donde van a ser más alto grado. En relación al rash, lo que hablamos es un rash maculopapular. En el del chikungunya es muy pruriginoso, que eso es una característica muy típica de él. En el dengue es pues el más de aspecto petequial, como ya lo hemos mencionado. En los síntomas asociados ya hablamos de la conjuntivitis exudativa, las mialgias, las artralgias, dolor de cabeza y en algunos pacientes es raro, pero también pueden acompañarse de Guillain-Barré. Siguiendo con este proceso, entonces en la chikungunya podemos encontrar pues los habituales artralgias, sobre todo de pequeñas articulaciones, síntomas gastrointestinales, pero también podemos encontrar mielitis, retinitis, meningoencefalitis, conjuntivitis, epistaxis y demás. Y en el dengue, pues obviamente va a depender del contexto clínico. En el dengue clásico habitual, pues simplemente cefalea y mialgias, pero si el paciente ya tiene un shock por dengue, es un paciente que eventualmente me va a venir con manifestaciones asociadas a extravasación de líquido. Incluso en los pacientes de este tipo se ha descrito que aparte de la trombocitopenia y linfopenia que nosotros conocemos, se puede presentar hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, coagulopatía y demás. En relación a los diagnósticos, pues sabemos que es con IgG, IgM y PCR, sobre todo en chikungunya, tener en cuenta que se miden también las partículas virales. Las características de los laboratorios, como les decía, en el Zika, pues linfopenia, en el chikungunya neutropenia y acá las otras alteraciones asociadas. En relación a uno de los temas que siempre preguntamos es tratamiento, pues el tratamiento independientemente de la arbovirosis, todas están enfocadas básicamente a dar un tratamiento de soporte y no hay un tratamiento efectivo antiviral dirigido hacia alguna de estas entidades. Cuando hablamos en relación a este tipo de arbovirosis, uno de los temas que también preocupa es qué pasa con la transmisión vertical y qué riesgo tiene una mujer si tiene una arbovirosis y está embarazada. Con el Zika, lo que se ha descrito ya ampliamente es que estos pacientes pueden presentar microcefalia, problemas visuales y problemas auditivos. Con el chikungunya, afortunadamente no se han presentado manifestaciones como tal asociadas, sino que el paciente habitualmente después del tercer día, entre el día 3 y el día 9 en el posparto, suele presentar una clínica inespecífica, pero que resuelve sin dejar otros problemas asociados. Y con el dengue sí se ha descrito que aumenta el riesgo de parto pretérmino. Y cuando hablamos de complicaciones asociadas, pues lo que hemos dicho, mortalidad es muy raro en general en todos, casi todos resuelven de manera automática, pero pues se ha descrito Guillain-Barré, se ha descrito la meningoencefalitis asociados al Zika, se ha descrito los dolores crónicos, sobre todo asociados al chikungunya, y en los pacientes con dengue, pues sobre todo son las complicaciones asociadas a la alta morbilidad y mortalidad hospitalaria, si tiene un dengue hemorrágico o si tiene un shock por dengue. Cuando nosotros nos ponemos a revisar realmente qué sucede o qué complicaciones se han descrito asociadas a esto, una de las primeras opciones es buscar qué dice la evidencia en relación a eso y nos trasladamos a evidencia como esta,
fue una revisión sistemática realizada en toda la zona de Latinoamérica, donde se evaluaron casos de dengue, Zika y chikungunya, y se intentó mirar en este grupo de pacientes cuáles eran los desenlaces, cuáles eran las complicaciones y cuáles eran las características asociadas a ese proceso. Lo que podemos ver acá inicialmente, por lo menos con el chikungunya en términos generales, es que se han realizado varios estudios en la zona y en general las artralgias pueden persistir más de 3, incluso en algunos pacientes más de 20 meses, y lo que está descrito es que en esta población podemos terminar teniendo hasta 10 años de artralgias asociadas. Si seguimos en este proceso y seguimos viendo adicionalmente qué otras alteraciones se han descrito, además de esto, mencionábamos por acá resaltar que los pacientes con chikungunya con edades mayores de 64 años se describieron gran cantidad de casos de muertes en este espacio y en este escenario clínico. Eso no es algo habitual, pero también puede suceder en ese contexto de arbovirosis. Y siguiendo con todo el proceso, cuando hablamos, tenemos acá incluso descritos espacios de Zika, donde también se ha demostrado que las pacientes hospitalizadas que tienen Zika pueden desarrollar alteraciones en los bebés recién nacidos. Para concluir, entonces, 3 aspectos fundamentales. Recordar que las arbovirosis representan un espectro amplio de enfermedades, es decir, no es una sola, es un listado bastante amplio. Recordar que la epidemiología de cada una de ellas es lo que me va a permitir enfrentarme, sospecharla y abordar al paciente. Es fundamental tener una sospecha clínica bien guiada por los parámetros epidemiológicos para que recordemos que cuando hablamos de arbovirosis hay mucho más que dengue. Muchas gracias.